¿no? Para mí que si hay vende, que llamar a Moreno, hay que pedir a Moreno. Para mí que hay que llamar a Moreno. Maxi Montenegro, que es un detallista, les va a mostrar la estampida de la inflación mayorista. La inflación mayorista. Mirá, a ver, Maxi, querido. La inflación mayorista es la inflación de los precios a la salida de fábrica. Son los precios que pone el fabricante en la puerta de la fábrica cuando ingresa a la cadena de comercialización. O el importador cuando compra un producto al exterior, lo saca del puerto y se inicia en la cadena de comercialización. ¿Me llega a mí después en góndola? Claro, después va al mayorista, a los distribuidores, llega a los supermercados o llega al comerciante final que le vende al consumidor. Dale. Es el inicio de la inflación, lo que está aguas arriba, cuando sale el producto de la fábrica o cuando llegó el importador, la trajo del exterior desde el puerto. Bueno, ¿qué pasó? La inflación minorista, ayer contamos, el INDEC la midió en septiembre, récord histórico, 6,5% la inflación minorista. ¿Estás seguro que ese número está bien? La que paga el consumidor. La inflación mayorista en septiembre fue en un mes 16%. 16% en un mes. Escuchen, chicos. Septiembre, es el dato que dio hoy el INDEC, dato oficial, 16% en septiembre. ¿Por qué en septiembre? Porque el dólar se fue en la última semana de agosto de 30 a 40, remarcaron todo los precios a la salida de fábrica. ¿Cuánto es la inflación en 9 meses? La inflación mayorista, 66%. 66% Qué bárbaro, ¿no? son las remarcaciones en 9 meses. ¿Cuánto fue la inflación minorista, la que ayer conocimos del INDEC en los primeros 9 meses, enero, septiembre? 32%. ¿Y quién se comió el 30% ahí? La mitad. Por ahora hay evidentemente una serie de remarcaciones que vienen de manera velocísima, Disculpame, galopante. Decir, el que nos está viendo que es dueño de un almacén o de un negocio que compra al mayorista, está dándote la razón con este número. Claro. Se le encarecieron en el 64%, Sí. 66% restaron los precios. Y parte de la cadena de comercialización, obviamente esto tarde o temprano, de alguna manera, llega al consumidor final. Ahí te quería preguntar, como hay un desfasaje, ¿esto ya se trasladó al 32? Bueno, evidentemente no. Evidentemente no. Primeros 9 meses. Para que te des una idea, el año pasado la inflación mayorista, la inflación minorista el año pasado fue en el año 25%. ¿Y la mayorista? La mayorista fue menor, abajo del 20%. Pero me estás asustando mucho, Maxi. Es decir, acá es al revés. La devaluación, la disparada del dólar... Va atrás todavía. Claro, pegó un salto de la inflación impresionante mayorista. O sea, no se corrió en el precio, inicio de la todavía cadena. no se corrió precio lo rojo. Y todavía no se terminó de trasladar esas remarcaciones al consumidor final. ¿Tiene correlato con la realidad? Mirá. Porque el dólar, no sé... Bueno, para que te des una idea. Ahora que bajó, ¿qué va a pasar? Esta inflación en el último año, septiembre de este año, septiembre del año pasado, es 74% la inflación mayorista en un año. La inflación minorista viene 40%. Es este dato, sí. mirá. Esta en la línea azul es la inflación minorista. Fíjate que en febrero venía más o menos igual. 25% inflación minorista, inflación mayorista. Hacia marzo, abril empieza la devaluación. La inflación minorista, que es la azul, empieza a acelerarse. Pero mirá lo que pasa con la inflación mayorista. Pasa de 25, 26% a 74% anual. Ahora, Maxi, ¿qué Septiembre pasa de este año, septiembre del año pasado. ¿Qué pasa con la inflación minorista? Del 25% que teníamos en abril, nos vamos al 40%, que es la inflación de septiembre, Maxi, la que dio ayer con el INDEC. Septiembre de este año, septiembre del año pasado, inflación minorista 40%. Hay una brecha todavía de 30 y pico de puntos, que son remarcaciones que se produjeron en la puerta de la fábrica o al inicio de la cadena de comercialización y que todavía no llegaron al consumidor. Pero, atención con esto, porque es un interrogante grande que estamos discutiendo todos los economistas. Cuando tenés un mercado recesivo no va. Bueno, me pide Dani. La pregunta es, si la recesión no va a obligar a que asuman este aumento o el comerciante minorista o el mismo mayorista, ¿no? Para mí que si hay que llamar a Moreno, hay que pedir a una disminución en la rentabilidad minorista de consumo, bueno, una disminución en la rentabilidad. Claro. Bueno, lo que estamos discutiendo, lo que está discutiendo toda la profesión, todos los economistas, es que la inflación minorista este año va a ser 45%. No puede acompañar el 74%, puede ser más. No vende. Va a ser 45%. Ahora, el interrogante es, ¿va a ser lo suficientemente profunda la recesión como para que estas remarcaciones, es decir, no lleguen? Ya
de otra dimensión no lleguen al consumidor. Y bueno, hay que ver. Algunas la trasladarán, otros no la trasladarán, pero es un riesgo importante. Acá se ha disparado con la devaluación una inflación que todavía no terminó de llegar al consumidor final. A la góndola.